Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra plática número 28 de los lunes, plática que el día de hoy, lunes 5 de agosto de 2024, versa sobre el tema la situación de mujeres privadas de la libertad desde la Institución de Derechos Humanos de Honduras. Nos acompañan en esta ponencia la maestra Aurora Rueda Valladares y la maestra Marlene Guadalupe Silva Sierra. Nuestro objetivo es conocer la situación actual de las mujeres privadas de la libertad, las acciones a favor del sector de la población y las características específicas de atención para garantizar sus derechos humanos. Tenemos también el gusto de saludar a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, que está presente con nosotros. Ella es la visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y coordinadora de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson. Bienvenida, Claudia. Sin más, quisiera yo dar la palabra a nuestro presidente, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, para escuchar sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Agradezco a quienes nos acompañan vía remota y desde luego de manera muy especial doy la bienvenida a la maestra Aurora Rueda Valladares. Ella es coordinadora de la Defensoría de la Mujer en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y coordinadora de la región de América Central de la FIO, de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Y también agradezco a Marlene Guadalupe Silva Serra, coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de su Libertad, también del Comisionado Nacional de Honduras. Y pues les agradezco mucho a las dos porque su responsabilidad se vincula directamente con el tema que hoy vamos a abordar. El propósito de la conferencia que hoy escucharemos es visibilizar la situación de las mujeres privadas de su libertad, conocer cómo viven ellas la prisión, cómo se da su interacción con los demás, con su entorno, qué acciones se han realizado a favor de este sector para garantizar el respeto a sus derechos humanos. Desde luego es fundamental reconocer que los derechos de las mujeres privadas de la libertad pues deben ser respetados al igual que los derechos de todas y todos. Ellos, como todos nosotros, necesitan atención médica adecuada, programas de educación, de capacitación, servicios recreativos, pero sobre todo, un entorno que promueva su dignidad y su bienestar. Hay temas cruciales, fundamentales en el caso de las mujeres privadas de su libertad, como es la maternidad. Debemos abogar por políticas que permitan la reunificación familiar, que se dé el apoyo a las madres privadas de su libertad y debemos exigir que el sistema de justicia pues sea más equitativo, que no solo castigue, que rehabilite y reintegre a estas personas a la sociedad. Es imprescindible hablar de este tema, ya que solo si conocemos la realidad que viven, pues podremos transformar las políticas públicas o incidir en la transformación de las políticas públicas, ¿sí? Así también debemos
impulsar desde el ámbito de nuestra competencia cada uno, pues acciones que contribuyan a que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, elimine las desigualdades, los estigmas, prejuicios generados en torno a mujeres que han sido privadas de su libertad. Se requiere, es preciso que estemos pendientes de este grupo, ¿sí? A la luz de la progresividad de los derechos humanos, de la observancia de las mujeres como personas con igualdad de derechos, les decía yo hace unos minutos, pues dotadas de la misma dignidad y que les debemos proteger y garantizar sus derechos humanos conforme a un enfoque interseccional con perspectiva de género y erradicar la discriminación. Les invito a que aprovechemos al máximo esta sesión, juntas y juntos, podemos hacer la diferencia y trabajar hacia un mundo donde la justicia y la dignidad sean una realidad para todas las mujeres, pero especialmente para las mujeres privadas de su libertad y donde hagamos de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Aurora. Gracias, Marlene. Y a todas y todos que tengan una excelente semana. Vamos a dar paso a nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, como comenté, tengo el gusto de presentar a la maestra Aurora Rueda Valladares. Es coordinadora de la Defensoría de la Mujer en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y coordinadora de la región América Central de la FIO. Abogada por la Universidad Católica de Honduras. Diplomado Defensoras de los Derechos Humanos, un enfoque diferenciado en la atención, reporte y análisis de casos, otorgado por la Universidad Tecnológica Centroamericana. Certificado de Educación Continua en Liderazgo, Continuing Education Certificate in Leadership, otorgado por la New City University de Miami. Certificado en el curso Masculinidades Corresponsables, promoviendo la participación de los valores en los trabajos de cuidados, otorgado por Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Certificado del curso Derechos Humanos de las Mujeres, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, México. Certificado de curso sobre prevención de la explotación y los abusos sexuales, otorgado por la UNICEF. Y actualmente se desempeña como coordinadora de la Defensoría de la Mujer en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. Bienvenida, maestra Aurora, y muchas gracias por darnos esta disertación. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias por las palabras del presidente Juan José Cepeda. Primero que todo, pues agradecer el espacio concedido al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y pues esperando que esta jornada pues, sea de mucho provecho para todos. Bueno, pues vamos a abordar lo que es el tema principal, centros penitenciarios en Honduras, la situación específicamente, ¿verdad?, de las mujeres privadas de libertad dentro de nuestro sistema penitenciario. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Para entrar un poco en contexto, pues mencionarles que según los datos del INP, el Instituto Nacional Penitenciario, hay 19.458 personas privadas de libertad en Honduras. Estas se encuentran distribuidas en 25 centros penitenciarios, siendo la población penitenciaria el 94% de hombres y 6% mujeres. De las 19.458 personas privadas de libertad, solo un 51%, que corresponde a 9.891 personas, cuentan con una condena y el 49%, que corresponde a 9.567 personas, no cuentan con una condena. De la población con condena, el 95% son hombres y el 5% son mujeres. De esta población sin condena, el 96% son hombres y el 4% corresponde a las mujeres.
Para atender a la población penitenciaria del país en el año 2022, pues fue el último estudio que tuvimos por parte de la USAID, se contaba con 1.197 miembros de personal operativo, uno por cada 16 personas privadas de libertad, y con 221 miembros de personal médico, uno por cada 88 personas privadas de libertad. En 2022, solamente el 6% del total de la población penitenciaria, que corresponde a 9.891 personas con condena, participó en programas de reinserción. Es importante mencionar dentro de este contexto, ¿verdad?, que la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, la que comúnmente llamamos PENFAS, es la única que se creó específicamente para albergar a mujeres privadas de libertad. La mayor parte de estas mujeres pues son madres solteras y esposas cuyas parejas también están privadas de libertad. Es importante mencionarles también que dentro de este contexto, pues dentro de nuestro sistema nacional penitenciario, dentro de la población penitenciaria específicamente, pues imperan lo que son dos estructuras criminales, una denominada la estructura MS-13 y la otra denominada la MARA 18. Actualmente las condiciones de hacinamiento se han visto reducidas, sin embargo, aún hay una sobrepoblación, mencionando, ¿verdad?, que la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social está construida para albergar a 500 mujeres aproximadamente y en la actualidad está albergando un poco más de 600. También pues hay que poner en relieve que la sobrepoblación se ha visto reducida en la actualidad un poco, pero tenemos el problema actualmente de que estas mujeres han sido trasladadas a otros centros penitenciarios pues que no estaban acondicionados para albergar a mujeres específicamente. Esto dificulta claramente pues la creación de espacios para llevar a cabo, ¿verdad?, actividades encaminadas a la rehabilitación de las mujeres. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y tenemos algunas imágenes de lo que es la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Esto fue una actividad a la que acudimos pues en conmemoración a los hechos terribles, ¿verdad?, ocurridos el 20 de junio del año pasado, de 2023, donde hubo un amotinamiento en la penitenciaría femenina y murieron 46 mujeres privadas de libertad a raíz de diferentes incendios y pues tal vez otras que fueron pues asesinadas con armas de fuego y arma blanca. En relación a los hechos del 20 de junio, pues podemos mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que estas muertes se producen en un contexto de violencia que caracteriza a los centros penitenciarios de Honduras desde hace años, derivado de la lucha de poder de las estructuras criminales que anteriormente les estaba mencionando. Y en la actualidad como manifestación en contra de acciones estatales de combate de criminalidad organizada. También es importante poner en relieve que pues durante la última visita in loco de la CIDH se recibió información sobre situaciones de corrupción que facilitan el ingreso de armas y la pérdida por parte del Estado de la gobernanza y el control de los centros de detención. Esto abre espacio pues a un sistema de autogobierno liderado por las estructuras criminales que les estaba mencionando, especialmente en los centros de máxima seguridad y la Penitenciaría Nacional Femenina. Lo anterior, pues, sumado a la insuficiencia, ¿verdad?, en el número de personas que son asignadas a las tareas de custodia y la escasez de equipamiento en seguridad, contribuyen a estas situaciones de violencia, se intensifican y se coloca en grave riesgo la vida e integridad de las personas privadas de libertad. En relación, pues, a los hechos del 20 de junio, comentarles que este año tuvimos lo que son las declaraciones de la viceministra de Seguridad, donde en un foro en televisión abierta, pues declaró que el 90% de las armas que fueron utilizadas en esa masacre el 20 de junio y las municiones encontradas en las escenas del crimen, pues pertenecían a la Policía Nacional. Entonces, en relación a esto, la Comisión Interamericana exhortó al Estado de Honduras a investigar la participación de agentes estatales en la violenta muerte de estas 46 mujeres privadas de libertad, puesto que a pesar de las evidencias y denuncias, el Ministerio Público lo que ha hecho es presentar requerimientos fiscales en contra de las mismas privadas de libertad vinculadas a la pandilla 18, dejando en impunidad la posible complicidad de funcionarios penitenciarios y policiales. Es importante mencionar también que estas 46 mujeres privadas de libertad que fallecieron en estos
en este hecho violento del 20 de junio, pues pertenecían a la estructura criminal denominada MS-13. Entre las recomendaciones que ha hecho la CIDH a raíz de este problema, pues la número 1, implementar protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad, lógicamente. Número 2, incrementar el personal destinado a la seguridad. También, pues, implementar controles efectivos para impedir el ingreso de armas u otros objetos ilícitos y también prevenir el accionar de organizaciones delictivas dentro de los centros penitenciarios. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar básicamente el decreto ejecutivo PCM 28-2023 fue emitido 3 días después de los hechos violentos del 20 de junio, pues donde se dejó establecido el deber de las Fuerzas Armadas de Honduras de contribuir a mantener el orden público y colaborar en situaciones de emergencia para mantener la paz y la seguridad de las personas y sus bienes. La siguiente, Maricruz, por favor. Gracias. Asimismo, se instruyó y delegó a la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras en calidad de comisión interventora del sistema penitenciario por un periodo de 1 año para que asumiera de manera temporal todas las competencias y facultades legales otorgadas a las autoridades superiores que integran el sistema nacional penitenciario, pues quedando básicamente, ¿verdad?, de esta forma completamente militarizado el sistema penitenciario hondureño. La siguiente, por favor, María. Este año, pues, se cumplió el primer aniversario de los hechos violentos del 20 de junio y se emitió este decreto ejecutivo PCM 18-2024, donde se deja establecido, ¿verdad?, el estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional y la intervención del mismo, pues, con el ánimo de alcanzar primero que todo la normalización y correcto funcionamiento de los centros penitenciarios. También complementar la ejecución del Plan Operativo General, el cual contempla pues la reestructuración del sistema penitenciario nacional y también clasificar los centros penales existentes y la población recluida en ellos, tomando en cuenta los diseños arquitectónicos de los centros y el perfil criminológico de la persona privada de libertad en base a los estudios técnicos de peligrosidad, entre otros, por lo que se hace necesario prorrogar la vigencia del decreto ejecutivo anterior que les estaba mencionando y pues con esto se extendió lo que es la militarización del sistema nacional penitenciario. En este PCM, la siguiente, Maricruz, por favor. En este PCM también se hace mención de la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia, ordenado por el Consejo Nacional de Defensa, que será construido en la zona despoblada, específicamente de los departamentos entre Olancho y Gracias a Dios. También se dejó establecida la construcción del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Islas del Cisne, departamento de Islas de la Bahía, y la finalización de la construcción del Centro Penal de Naco, departamento de Cortés. Asimismo, pues el acondicionamiento y ampliación de todos los centros penitenciarios a nivel nacional y continuar con el reclutamiento y capacitación e información especializada de custodios para centros penales. Con esto básicamente pues podemos ver que el sistema nacional penitenciario pues ahorita se encuentra completamente militarizado, ahorita están en fase de capacitar a lo que son agentes penitenciarios, que fue específicamente una de las recomendaciones que brindó la CIDH. De hecho, que el control de los centros penitenciarios debe de estar a cargo de funcionarios públicos debidamente capacitados, en conclusión, pues agentes penitenciarios. Aquí pues tengo algunos datos de la población penitenciaria femenina. Aquí podemos ver el de Ilama, Moroselí, Juticalpa, Danlí, Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira, El Progreso. Aquí podemos ver pues un total de, básicamente son pocas porque estos centros son mixtos. Entonces, en la población femenina pues es reducida. Podemos ver la siguiente, Marigros. Aquí también la población femenina dentro de estos centros penitenciarios pues es poca. Y aquí podemos ver la última, que es la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, la que dominamos PENFAS, donde hay 660 mujeres privadas de libertad. Este es el único centro que fue construido específicamente para albergar a lo que son mujeres privadas de libertad. Tenemos 660
El centro fue construido para albergar a 500 mujeres. El hacinamiento, pues, en la actualidad se ha visto un poco reducido, pero como les comentaba, las mujeres han sido trasladadas a centros penitenciarios que no están en condiciones de albergar a mujeres. Seguidamente, pues, le doy el uso de la palabra a mi compañera Guadalupe. Guadalupe, bienvenida, Hola, mucho gusto. gracias. Quisiera yo presentarla, su semblanza curricular de la maestra Marlene Guadalupe Silva Sierra, abogada en el Centro Universitario Tecnológico, fue Ministerio Público en diversas áreas. Experiencia como fiscal, adscrita a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, capacitadora en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, oficial de monitoreo y denuncias en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el Instituto Nacional Penitenciario fue oficial de Derechos Humanos, asignada en la Unidad de Protección de Derechos Humanos. En el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras fue asistente de la Delegación Regional Centro Oriente y actualmente se desempeña como coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de la Libertad, como Comisionada Nacional de Derechos Humanos de Honduras. Bienvenida nuevamente, Marlene, y estamos atentos a su ponencia. Hola, buenos días, un gusto, un placer estar esta mañana con ustedes, ¿verdad? Y pues vamos a ahondar un poquito más en lo que habló Aurora, ¿verdad? Que fue este hecho fatídico, que fue el 20 de junio, pues del 2023, ¿verdad? Y pues como CONADE, en base a su mandato de velar por la prevención, promoción y protección, defensa de los derechos humanos, ¿verdad? De las y los habitantes y especialmente pues de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son pues las personas, ¿verdad? Privadas de libertad y los subgrupos que se dividen de ellos. Si pasamos a la siguiente, podemos nosotros pues ver, ¿verdad?, qué acciones ha tenido el CONADE en todo este hecho que se dio. Y en primera instancia, pues se reportó al 911, ¿verdad?, cuando se dio esta situación. También pues se registró una queja de oficio, que las quejas aquí las conoce la Delegación Regional Centro Oriente. Entonces, se va, ¿verdad? Va teniendo un expediente eso administrativo con todas las diligencias que hacemos desde el CONADE. También se hizo una inspección en las instalaciones de la penitenciaría cuando se suscitaron los hechos, que pues fue poco el aporte de las autoridades, ¿verdad? O lo que se pudo observar desde CONADE por el nivel de estrés que había, el ambiente tan hostil que se tenía en ese momento dentro de la penitenciaría por lo que estaba pasando. También se inspeccionó en el hospital escuela universitario porque fueron 46 mujeres las fallecidas, pero también hubieron personas con lesiones. Y se tuvo que verificar, ¿verdad?, las condiciones de salud, constatar que se les garantizara el derecho a la salud, porque también esto es un reto que tenemos como país, ¿verdad? A veces el poner como ese obstáculo cuando llegan personas privadas de libertad a los centros hospitalarios, que tienen como ese estigma, como que es el delincuente, como que es la persona mala. Entonces, desde el CONADE nosotros lo que hacemos es, ¿verdad?, es prevenir esas faltas de empatía, esas que no se les vulneren estos derechos de garantizar la salud a las personas privadas de libertad, pues porque al final ellos solo tienen perdido el derecho a su libertad, ¿verdad? Sigamos con la siguiente. Se solicitó, ¿verdad?, a la Comisión Interventora de Centros Penitenciarios un informe de los hechos acaecidos. Asimismo, se solicitó información al director general del Hospital Escuela Universitario, que este es el hospital público, para nosotros tener ese cruce, ¿verdad?, de información entre los datos que habíamos recabado del personal que fue a la penitenciaría y el personal
que llegó también al centro hospitalario. Entonces, tener nosotros como el dato bien de los nombres de las personas privadas de libertad, porque fue algo tan tremendo que o sea, todos los familiares que estaban afuera, ¿verdad? Daban los nombres, uno tenía que investigar si estas personas habían sido lesionadas o habían fallecido. Entonces, para tener esa información, se hicieron esta serie de diligencias. Asimismo, se solicitó informe a la Dirección de Medicina Forense, ¿verdad? Que es la encargada en Honduras de realizar las autopsias médicos legales para determinar las causas de muerte de las personas que fueron fallecidas, porque también murieron con arma blanca, murieron con arma de fuego, como le indicó Aurora, pero también hubieron mujeres que fueron calcinadas. Sigamos. Se hicieron, ¿verdad?, visitas de seguimiento en la fecha posterior a los hechos. Asimismo, el CONADE acertadamente emitió la alerta temprana número 04-23 en fecha 24 de junio del mismo año, y con el propósito del deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad bajo la custodia y la necesaria implementación de protocolos de emergencia, de protección y prevención en los centros penitenciarios a nivel nacional, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Porque sabemos que no es la primera vez que en Honduras lastimosamente sucede algo de esta magnitud, donde se han perdido vidas, donde vemos que también no solo es la persona que falleció, sino que sus familiares, cómo sufren. Entonces es necesaria, ¿verdad?, que en nuestro país pues se cree lo que es políticas públicas integrales que aborden esta serie de situaciones, ¿verdad? Que sirvan para nosotros mejorar, ver qué es lo que está fallando en el sistema nacional penitenciario, qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque esto es bien complejo y como lo indicaba Aurora, pues en el seguimiento, ¿verdad? Si pasamos a la otra diapositiva, podemos ver que sí se han ejercido acciones por parte, pues, de los entes de ejercer la acción penal pública, ¿verdad? Y es que se presentaron requerimientos fiscales contra las supuestas, ¿verdad?, mujeres que participaron en este hecho, pero también falta el que hacer dónde estaban las autoridades, qué pasó para que ingresaran todas estas armas o el combustible que se dice, la falta de investigación, ¿verdad? Que esto se subsume pues en el deber del Estado, de lo que debe hacer, de la debida diligencia por tratarse de personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces, y estar más acentuada porque es bajo la custodia del Estado. Ellas estaban resguardadas en una penitenciaría nacional femenina de adaptación social, donde ellos tienen, pues, su personal operativo, ¿verdad? Hay muchas dudas que nos quedan y por eso es que el CONADE pues no se ha quedado callado, ¿verdad? Por decirlo así, ha ejercido acciones el 21 de junio de este año, pues emitió ese comunicado, ¿verdad? Para exhortar al Estado a seguir con las investigaciones precisas de lo que pasó en este contexto, porque vemos que es una situación que puede volverse a suscitar, ¿verdad? Que esperamos que no, pero es bien complejo y está bien susceptible. Y es algo importante destacar también que en esta penitenciaría, como bien lo indicaba Aurora, es el centro, ¿verdad?, especializado para que estén mujeres privadas de libertad. También hay un módulo de casa cuna donde hay niños menores, ¿verdad? Hay niños menores de edad, entonces que también ellos absorbieron toda esta situación de lo que pasó ese día. Entonces vemos el trauma, ¿verdad?, que hay ya para estos pequeños, pequeños y pequeñas de esta situación, escuchar tiros, gritos, el humo, todo esto. Entonces es importante también que el Estado de esos programas de verdadera rehabilitación, reinserción, reeducación, y no solo para las personas privadas de libertad, sino como les comento, están estos menores, ¿verdad? Que en nuestro sistema, pues ellos pueden estar hasta los 4 años con sus madres. Entonces también es necesaria sabemos que están haciendo acciones, ¿verdad? Ahora con estos menores, pero que en mucho tiempo han estado abandonados y no han tenido también ellos como programas para que ellos no sientan ese ambiente tan hostil que es estar dentro de un centro pues penitenciario. Asimismo, que otras situaciones conllevan, ¿verdad?, a que se dé toda esta situación dentro de los centros penitenciarios.
estos amotinamientos o esta falta de personas de empatía, de que se pueda ver una verdadera rehabilitación. Pues que recordemos que muchas, como Aurora lo indicó, hay privadas de libertad en diversos centros, ¿verdad? Que son mixtos, pero muchas de ellas están lejos de su arraigo familiar, del lugar de donde son ellas originarias. Entonces no reciben una visita familiar. Son personas que no tienen, si están, digamos, si son de gracias a Dios, que es un lugar pues lejos aquí de Tegucigalpa, donde está la penitenciaría, para que estas personas puedan recibir una visita familiar. Es bien complejo porque es bien costoso el boleto, ¿verdad? O la forma de transportarse hasta acá a Tegucigalpa. Entonces vemos esas situaciones de lo que llevan esa falta de las autoridades, ¿verdad? De tener a la población disgregada por su lugar de origen para que sea una forma más fácil. Ella también pueda tener a su visita familiar cerca, pueda tener a sus hijos, pueda sentirse que está en su lugar de origen, ¿verdad? O aunque esté privada de libertad, pero un poco cerca de sus raíces. Entonces, es una situación, ¿verdad? Compleja en los centros penitenciarios que esperamos que la población también deje estos estigmas de lado, ¿verdad? Que las personas, aunque se rehabiliten también o ya busquen cuando ya están reinsertadas a la sociedad, puedan ser aceptadas por la misma población, porque pues todos merecemos una segunda oportunidad. Y también otro punto de destacar, ¿verdad? En cuanto a que hablamos de las condiciones, pues, de las personas privadas de libertad en las mujeres, es importante hablar de las condiciones jurídicas, como lo tocó Aurora, ¿verdad? Que muchas están condenadas, otras están todavía procesadas. Entonces, a veces muchas de ellas la problemática que uno escucha es, mire, no tengo mi cómputo de pena, o es que estoy esperando que no tengo defensor público. Entonces nosotros desde la Defensoría de Personas Privadas de Libertad lo que hemos hecho es cuando vamos, ¿verdad? A estas visitas constantes de monitoreo, es informar tanto a la defensa pública o a los juzgados de ejecución, mandar el listado de las personas que no tienen, ¿verdad? No cuentan con esta información y también se pueda poner a la disposición un defensor público para que ellas puedan, pues, agotar, ¿verdad? Las vías y puedan, si está condenada, digamos, y ya puede optar a un beneficio de libertad condicional, entonces que pueda a través de la defensa pública agotarse esa vía entre los juzgados de ejecución y así también, ¿verdad? Disminuir los niveles de hacinamiento que tenemos actualmente en el país. Entonces el CONADE también actualmente está participando en una mesa de desinternamiento de personas privadas de libertad con otra, ¿verdad? Es una mesa técnica que están jueces de ejecución, que están también la defensa pública, está el Poder Judicial, está el Instituto Nacional Penitenciario, porque es parte, ¿verdad? De este proceso. Entonces son varios retos los que tiene el sistema penitenciario nacional en cuanto también a la situación de las mujeres privadas de libertad, pero estamos avanzando, ¿verdad? Y estamos nosotros pues luchando por ello, para que se creen estas políticas públicas integrales y que lleven en contexto no solo el estar privado, y no solo tener una reeducación, no solo tener una reinserción, una rehabilitación, sino que adentro, sino que cuando ya se salga, estas personas también tengan un mejor futuro, no solo para ellas, porque es importante establecer que no solo sufren las personas que están adentro, ¿verdad? Sino que también sus familiares, sus hijos. En realidad es todo un conjunto que se debe de trabajar, pues, para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Maestro Javier, no escuchamos por acá su audio, no sé si puede habilitarlo. Sí, perdón, ya lo tengo habilitado. Quisiera yo comentarles que todavía tenemos unos 15 minutos para hacer preguntas. No sé si antes de las preguntas quisiera Aurora o Guadalupe profundizar algo en algún tema. Si no, pasamos directamente a hacer las preguntas. Gracias, Javier.
solamente agregar en relación a este hecho fatídico del 20 de junio, pues a mi persona como coordinadora de Defensoría de la Mujer del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tuve la oportunidad de visitar desde el primer momento la Penitenciaría Nacional Femenina el 20 de junio y mencionar que a pesar del mandato constitucional que tenemos como Institución Nacional de Derechos Humanos, pues por parte de la policía y de los agentes penitenciarios se nos negó lo que es el ingreso. Eh, recuerdo que ese día pues regresé a medianoche a la ciudad, a Tegucigalpa, y el 21 de junio pues regresé a hacer otra supervisión a ver si tenía éxito en lo que es el ingreso al centro penitenciario. Logré el ingreso el 21 de junio. El 20 de junio estuve solamente en las instalaciones pues administrativas de la Penitenciaría Nacional Femenina, donde hasta pues los fiscales que se hicieron presentes en la escena del delito, pues negaron el ingreso al comisionado como tal, hicieron mención de que no podíamos ingresar, que íbamos a contaminar la escena pues de, del crimen, que de hecho quiero mencionarles textualmente las palabras de uno de los fiscales que estuvo presente en la escena. Me dijo que para qué quería ingresar el 20 de junio a medianoche, que todo estaba bañado en sangre, que habían cuerpos calcinados y bueno, por todas partes, que me iba a manchar mis zapatos de sangre y que cómo me quería llevar esas malas vibras para mi casa. Entonces, pero bueno, como CONADE, pues nos hicimos presentes, regresamos el 21 de junio, logré ingresar, pero obviamente los cuerpos ya se había hecho el levantamiento correspondiente y ya todo estaba pues casi limpio. Ingresé a lo que es el hogar Casa Cuna a verificar cómo estaban los niños, cómo estaban los bebés. Mencionarles que de hecho frente a la cuna, o sea, donde están los niños, como 2 o 3 mujeres privadas de libertad fueron asesinadas con armas blancas frente a los menores. Eh, Fue un hecho fatídico, sin duda. No nos extrañaría, la verdad, pues que esto termine en pues, una posible sentencia. Se ha hecho mención pues hasta posiblemente de ejecuciones extrajudiciales. Entonces estamos esperando, ¿verdad? Las investigaciones por parte del Estado, recordar que tienen una obligación, ¿verdad? De la debida diligencia reforzada, porque aquí tenemos un caso de interseccionalidad. La mayoría de las mujeres que fueron calcinadas, de hecho, eran adultos mayores que no pudieron escapar. Algunas pudieron escapar saltando los muros, las adultas mayores no tenían, o sea, esa capacidad y murieron calcinadas, pues encerradas en los baños y en algunas habitaciones. Sí, adelante. Guadalupe tiene algo que añadir. Sí, ¿verdad? La importancia que tiene y que debemos recalcar, ¿verdad? En que el CONADE insiste en esta situación de que se investigue, ¿verdad? Porque a pesar de que ya reiteramos que hay requerimientos fiscales, pero falta el accionar de las autoridades porque fueron entre módulos, ¿verdad? Fue en un módulo, 2 módulos atacando a otros módulos de una estructura, como lo indicaba Aurora, atacando a personas de otra estructura. Entonces, ¿cómo es que se dieron estos hechos? ¿Cómo pasó esta situación? ¿Cómo ingresaron todas estas armas? Y todavía nosotros, ¿verdad? El CONADE igual emite esta alerta porque la información, ¿verdad? Es muy vaga, no han informado las autoridades como un informe realmente detallado, especificando cómo fue que se suscitaron las cosas, ¿verdad? Y como dicen, pues no estaba yo cuando Aurora menciona este hecho, pero vemos, ¿verdad? Desde ahí, la falta a ellos es una falta de respeto, una violación de los deberes de los funcionarios y el que ellos obstaculicen el trabajo que realiza el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? O instituciones de derechos humanos, porque se va precisamente a eso, ¿verdad? A ver que no se sigan vulnerando estos derechos
de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque sabemos que la militarización pues se había quitado, ¿verdad? Ya no estaba. Nosotros pensamos que esto iba a ir en mejoras, pero vemos que ahora pues de nuevo estamos en ella y se están dando, ¿verdad? Una serie pues de situaciones que vulneran, que el CONADE se está haciendo las recomendaciones pertinentes y eso esperamos que las autoridades pues recapaciten y en realidad tomen a bien todo lo que establecen la normativa tanto nacional como la internacional en torno a evitar, ¿verdad?, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y que como país se ha ratificado las mismas. Entonces no es que se quiera hacer o porque voy a ver, no, sino que porque se debe de cumplir, porque tenemos una posición de garante a nivel internacional. De acuerdo. Tengo una pregunta que piden una aclaración. Dice, no escuché si fue algo dirigido por los varones privados de la libertad, si fue provocado por otras mujeres privadas de la libertad o si fue provocado por el propio personal custodio del centro penitenciario. Ok, bueno, recordarles que les estaba mencionando anteriormente que tenemos dos estructuras, una denominada MS-13 y otra denominada 18. El ataque fue dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de parte de la estructura denominada 18 a la MS-13. Las 46 mujeres que murieron de forma violenta pertenecían a la estructura criminal MS-13. Pero como ya les venía mencionando, partiendo de las declaraciones, ¿verdad?, de la viceministra de Seguridad en un foro nacional, las municiones y las armas que fueron encontradas en la escena del crimen, pues el 90% se determinó que pertenecían a los agentes penitenciarios y a la policía como tal. Muy bien. Ah, qué triste hecho. Una pregunta en un sentido positivo. ¿Qué componentes considera necesarios incluir en un programa exitoso de reinserción social? Para mí, básicamente, y me alegra mencionarlo, hace poco hice una supervisión a la Penitenciaría Nacional Femenina. Me gusta visitarla mucho porque es la única que tenemos acondicionada al 100% para las mujeres y es importante ver también cómo están las madres de familia y los menores. Lo básico son programas de reeducación y al momento de salir estas mujeres de los centros penitenciarios, la reinserción dentro del mercado laboral. Muy bien. ¿Se practican los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a convivir con su familia, a las mujeres privadas de la libertad en este centro penitenciario? Se cuenta con un equipo médico, el que incluye ginecólogo, pediatra, pero siempre tenemos inconveniente, que es lo que pasamos verificando de forma continua con el CONADE, lo que son las citas periódicas para que puedan ser revisadas, para que se le garantice este derecho a la salud, tanto a ellas como a sus menores. En cuanto a la educación, pues me complace comentarles que hace poco visité el centro y hay un gran número de mujeres ahorita que están cursando el bachillerato y pues esperamos que se pueda concluir de forma exitosa. Bien. Desde la perspectiva internacional, interseccional, con enfoque de derechos humanos, ¿cuál es el estado actual que opera en el interior de los centros penitenciarios de la atención que se brinda a mujeres privadas de su libertad que presentan algún tipo de discapacidad, sea visual, auditiva o motriz? ¿Y cuál es la intervención de la Defensoría de la atención de estos casos para lograr su plena reinserción social? Bueno, se monitorea, ¿verdad? La población en condición de vulnerabilidad, igual las personas con discapacidad. Entonces, desde el CONADE también tenemos una defensoría para personas con discapacidad y se están ejerciendo, ¿verdad? También programas para capacitar al personal y en torno a este sentido, para que puedan brindarle una asistencia médica integral también a estas personas, como también si vemos personas con una enfermedad en fase terminal, desde la Defensoría, ¿verdad?, de Personas Privadas de Libertad, nosotros ejercemos acciones también
en cuanto a la remisión a medicina forense, para que pongan en práctica o hagan un dictamen médico en torno a la escala de Karnofsky, que esta va a determinar, ¿verdad?, si la persona puede seguir como sosteniéndose, por decirlo así, por sí sola, o ocupa de una ayuda, que esto, la verdad, es bien complejo porque son muchas personas las privadas de libertad que están con enfermedades crónicas pues avanzadas y requieren de una asistencia especializada, o sea, de un familiar, ¿verdad? Porque muchas veces quienes los ayudan a bañarse, si son personas no videntes, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, ¿verdad? O un cáncer, son otras personas privadas de libertad. Y tal vez esa persona privada de libertad sale con algún beneficio o ya, ¿verdad? Cumplió la totalidad de su pena, entonces queda como a la deriva aquella persona que era asistida por esta persona privada de libertad. Entonces también nosotros tratamos de monitorear, ¿verdad? Constantemente de que estos casos pues los conozca el juzgado de ejecución, que son los encargados también de velar por la promoción, protección, defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad que ya están condenadas. Entonces sí tenemos esa injerencia, ¿verdad? Y esa, pues ese monitoreo en estos centros penitenciarios para que se nos pueda informar y nosotros hacerlo concerniente desde el comisionado. Muy bien. Una pregunta más. ¿La militarización de las cárceles y las condiciones de las detenciones realmente dan cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya que organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de hacinamiento, militarización e incluso tortura que enfrentan las personas privadas de la libertad en las cárceles hondureñas, así como las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, entre otras violaciones a los derechos humanos. Sí, ¿verdad? Seguimos viendo que se siguen cumpliendo porque, pues la verdad, el sistema penitenciario debe ser manejado por los agentes penitenciarios. Hay una academia penitenciaria que se encarga, ¿verdad?, de formar a estas personas en esa especialización, o sea, con esa expertise. Hasta el momento, pues sabemos que hay muchos agentes penitenciarios que llevan años en la academia, ¿verdad?, que ya son oficiales según los rangos que ellos manejan, pero todavía no ostentan un cargo en direcciones. Totalmente los 24 centros más uno, ¿verdad? Que es el anexo, que es el primer batallón de infantería, en 25, son totalmente manejados por militares, por miembros de la policía militar, del orden público, igual que el personal operativo, también son militares. Entonces no vemos esa acción, ¿verdad? O ese espacio que ellos les den a los agentes penitenciarios que tienen su formación en base a la ley del sistema penitenciario, conocen y son los que están más de cerca con las personas privadas de libertad. Entonces conocen las necesidades que ellos tienen, saben cómo resolver estos conflictos, ¿verdad? Cuando se generan también entre la población o entre la autoridad. Entonces vemos estas falencias también. Sí, ¿verdad? Conocemos de las denuncias que han hecho muchos de los familiares en cuanto al trato que reciben por parte de los miembros del orden cuando llegan a hacer la visita. ¿Verdad? Esta falta de protocolos de visitas que es necesario que se hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos a las personas que nos dicen, mire, esta vez sí me pasaron por el escáner, esta vez no. Entonces, cada vez que cambia de batallón, ¿verdad? Que cambian cada 3 semanas y pues, el personal operativo, entonces nos vemos en esta problemática, las visitas de que no tienen una estandarización, una reglamentación de cómo debe ser el procedimiento para que ellos ingresen a los centros penitenciarios. Entonces, vemos estas situaciones de vulneración de derechos no solo adentro, ¿verdad? Con las personas privadas de libertad, sino que con sus familiares también. ¿Y esto a qué se debe? Pues vino la militarización cuando se dio este hecho del 20 de junio, eh, sin tener como una verdadera clasificación, perdón, de las personas que debían estar en estos centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque no se pudo capacitar por la premura del tiempo.
Entonces, muchos, ¿verdad? No voy a generalizar, pero muchos de las personas que están en estos cargos no tienen idea o no tienen un contexto en cuanto a los derechos humanos, esa empatía o esa sensibilización por las personas privadas de libertad. Entonces, de ahí es donde se emanan muchas vulneraciones a los derechos humanos. Muy bien. ¿Cuáles son los hechos realizados o delitos cometidos por las personas privadas de su libertad en ese centro? ¿Cuál es la mayor, cuáles son los principales delitos por los que se han juzgado y condenado a estas personas? Los mayores delitos con los que si hablamos de PENFA, ¿verdad? Que cometen las mujeres actualmente es extorsión. Extorsión es la que está en los primeros lugares, ¿verdad? De que las personas han sido condenadas por este. Y el segundo viene siendo asociación ilícita. Asociación ilícita. Muy Ujú. bien. Y una última pregunta. ¿Podrían comentar la diferencia entre la justicia retributiva, la restaurativa y la transicional? ¿Y dónde se ubica Honduras en estos diferentes paradigmas? La justicia, si me repite, por favor, la pregunta. ¿Podrían comentar la diferencia entre justicia retributiva, restaurativa y transicional? ¿Y en dónde se ubica Honduras en estos diferentes conceptos? ¿Puedo responder? Sí. Bueno, podemos decir que la justicia retributiva pues busca una responsabilidad pacífica, básicamente lo que es la pena, ¿verdad? Eh, eh, generada por estos delitos o hechos delictivos, mientras que la justicia restaurativa pues conlleva una responsabilidad activa con el hecho y la víctima. Esto incluye lo que es una reparación de los daños, ¿verdad? En cuanto a la transicional, pues reconocen lo que es la prevalencia de la paz y la armonía dentro de los centros penitenciarios. ¿Y dónde se ubica Honduras en estos diferentes paradigmas? ¿Se están desarrollando los tres tipos de justicia? Pues lamentablemente no, en lo personal y dentro del marco de nuestras atribuciones, pues lo colocaría dentro de lo que es la justicia retributiva. Muy bien, muchísimas gracias. Son todas las preguntas que tenemos. Quisiera pasar en este momento, darle la palabra a nuestro presidente, al licenciado Juan José Cepeda, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que nos haga sus comentarios finales sobre esta disertación, esta plática que nos han dado. Muchas gracias nuevamente a Aurora Rueda Valladares y a Guadalupe Silva Sierra. Les agradecemos mucho su generosidad de compartir con nosotros su experiencia en esta materia tan sensible, en la que, por lo que he podido escuchar, pues son situaciones muy coincidentes a lo que vivimos aquí en México. Partimos de que las mujeres privadas de su libertad, pues en su mayoría son gente pobre, gente que no ha tenido acceso a la educación, gente que muchas veces no conocen sus derechos y son víctimas de agravios por parte de las autoridades que se exceden también en ocasiones porque tampoco conocen su responsabilidad de respeto a los derechos humanos, y de ahí rescato la importancia de los trabajos preventivos, la capacitación, la reeducación de la que hablaba Aurora, para evitar que se presenten situaciones tan lamentables como la que ustedes vivieron el 20 de junio del año pasado. Nuestra solidaridad con todas las víctimas de este suceso, y reconocer también lo que ustedes señalan, que cuando se dan estos casos,
pues muchas veces la víctima más sensible puede ser la víctima indirecta, los familiares, niñas, niños, que no son atendidos. Entonces, trabajar en ello es nuestra responsabilidad, no solo como comisionados en materia de derechos humanos, sino como ciudadanos y como organismos públicos pertenecientes al Estado, ¿no? Yo quiero reiterarles nuestra gratitud porque nos reviven conceptos muy importantes que no podemos perder de vista. Este, Aurora lo decía muy claro, tenemos que tener conciencia de que el único derecho que han perdido es su libertad, pero no tienen por qué ser violentados en todos los demás derechos, estas personas privadas de su libertad, y la importancia de que se emitan políticas públicas que atiendan estos enfoques que ellas nos han señalado. Yo agradezco también la presencia de la visitadora general, Claudia Ruiz, que está participando en esta conferencia de hoy, porque ella, además de conocer el tema y ser especializada en las reglas Mandela y que hace las visitas de monitoreo a los centros de privación de libertad, pues ella trabaja en la red de mujeres de la FIO, bueno, encabeza ahorita la red de mujeres de la FIO y hace un trabajo muy, muy importante para las mujeres que están privadas de su libertad. A mí me ha tocado acompañarla y quiero decirle que le agradezco y que esta conferencia, sin lugar a dudas, nos va a servir para hacer más eficientes nuestras visitas. Ellas hablaban de dar un seguimiento este, a lo que están viviendo o de lo que se quejan las personas privadas de su libertad. Muchas veces pensamos en que llevar la ayuda humanitaria ya nos alivia o ya hicimos parte importante de nuestro trabajo, y yo creo que lo que ustedes nos han señalado hoy, de este monitoreo permanente, de la reeducación que se tiene que dar a las mujeres privadas de su libertad y el trabajo en la posibilidad de su reinserción en la sociedad, y erradicar además prácticas que sabemos nosotros que llevan a sucesos como el que ustedes vivieron, que es el hecho de que hayan armas dentro de los centros de privación de libertad, o que hayan autogobiernos que llegan a ser más fuertes que la misma autoridad en algún momento, ¿no? Yo la verdad agradezco mucho, les felicito, les pido por favor un saludo a mi amiga Blanca. Ella estuvo ya aquí con nosotros en el 2022, si mal no recuerdo. Pero bueno, trabajar de manera coordinada y compartir estas experiencias, sin lugar a dudas, nos enriquece a todos, y de una manera remota ahorita, de manera virtual, pues vamos a presentarles nuestro reconocimiento a su exposición del día de hoy. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Aurora Rueda Valladares por impartir la plática Situación de Mujeres Privadas de la Libertad desde la Institución de Derechos Humanos de Honduras. Muchísimas gracias también a Marlene Guadalupe Silva Sierra, ¿sí? Y les haremos llegar estos reconocimientos físicamente. Ya buscaremos el
medio de mensajería para que les llegue, pero acéptenlo de parte de todos quienes tuvimos el privilegio de escucharles esta mañana. Muchísimas gracias, muy buen día y una buena semana para todas y todos. Gracias a quienes nos acompañaron en nuestra plática de este lunes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, presidente. Nuevamente agradecerles el espacio concedido al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y reiterar nuestro compromiso de seguir pues trabajando de manera conjunta por la protección y promoción de los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Aurora, muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, presidente. Gracias a todas y a todos por haber escuchado esta ponencia y nos veremos el próximo lunes, 12 de agosto. Buen inicio de semana a todos. Gracias. Gracias, igual.